Bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Están viendo ahí, ¿no? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, esta diferencia de la última clase del viernes es un poquitito más corta, quizás un poquito más compleja, porque hay muchos nombres, muchos factores, muchas vías que se entrecruzan y es algo que seguramente les va a resultar no tan fácil, pero bueno, van a tener que leer y releer y fijar los conceptos más importantes, que es lo que vamos a tratar de hacer acá en este resumen. En esta segunda clase de hemostasia vamos a hablar de la hemostasia secundaria, como ustedes vieron en la clase del martes o en el seminario del martes, que se habló de hemostasia primaria, y si uno tuviera que decir cuál es el elemento principal cuando uno habla de hemostasia primaria, ¿en qué elemento piensa principalmente? ¿En qué elemento de la sangre piensa? Uno dice hemostasia primaria, se acuerda de hemostasia primaria, ¿qué elemento es el que uno se le viene a la cabeza primariamente? ¿Sabe Las alguno? plaquetas. Las plaquetas. Perfecto, perfecto, las plaquetas, tal cual, es lo que uno. Y cuando hablamos de hemostasia secundaria, lo primero que se nos va a venir a la cabeza son los La factores de fibrina. coagulación. La fibrina, claro, la fibrina como el elemento final y la cascada de los factores de la coagulación para terminar en ese proceso de formación de protrombina en trombina y de fibrinógeno en fibrina, tal cual, perfecto. Que la fibrina, como dijeron recién, es con el objetivo final de reforzar ese tapón homeostático primario que generaron las plaquetas. Entonces, empezar a redefinir, más que redefinir o recordar la definición de hemostasia como ese proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Y, y también lo vamos a definir cuando hablamos de hemostasia, vamos a hablar de un conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre, donde están principalmente las plaquetas y los factores de la coagulación, que van a formar lo que se denomina en algunos libros la cascada de la coagulación, y la integridad o no de la pared vascular. Este equilibrio entre plaquetas, pared vascular y factores de la coagulación, dependiendo para dónde se genere la alteración, va a predisponer a los pacientes a generar cuadros de hemorragia o cuadros de trombosis. En la práctica clínica habitual o en lo cotidiano, el ser humano no se produce ni una ni otra, es un equilibrio permanente entre situaciones que generan hemorragia para parar la hemorragia y en situaciones que puedan predisponer a la trombosis, frenar el proceso trombótico. Estas hemorragias importantes o trombosis importantes se van a producir cuando hay una alteración en este equilibrio que no se puede compensar. Como, eso, bueno, lo que les digo siempre, por ahí si alguno es la primera vez que está en seminario de viernes, recuerden, no tengan inconvenientes en pararme, hacer alguna pregunta, digamos, estamos como si estuviésemos en clase presencial, ¿sí? Preguntan, volvemos para atrás, si hay algún concepto a reforzar o alguna pregunta para hacer, la tratamos de evacuar acá entre todos. Como dijimos al principio, bueno, tenemos la hemostasia, tiene distintas fases, ¿sí? Una manera por ahí de esquematizar el proceso homeostático puede ser analizándolo como fenómenos consecutivos, pero en realidad todos estos fenómenos van a superponerse y no van a ser estrictamente consecutivos, ¿sí? El primer paso de la homeostasis es la vasoconstricción, que a veces puede estar incorporado la vasoconstricción como parte del proceso de hemostasia primaria y algunos lo ponen como un evento diferente, un evento previo, ¿sí? O paso previo. Entonces, ante una lesión del vaso sanguíneo se produce la vasoconstricción, que es la constricción
vascular. La hemostasia primaria, que dijimos al principio, recordando, es cuando intervienen las plaquetas en su proceso de adhesión y agregación plaquetaria para formar lo que se denomina el trombo blanco. El trombo o el tapón hemoestático primario en este proceso o en esta fase de la hemostasia. Luego pasamos a la hemostasia secundaria, que es la formación del coágulo sanguíneo propiamente dicho, que es un refuerzo de este trombo blanco, también llamado trombo rojo o trombo amarillo para algunos. Y después el proceso de retracción de ese coágulo y fibrinolisis para volver a la homeostasis normal. Todos estos procesos tienen un tiempo de duración promedio que van entre 3 y 5 minutos la hemostasia primaria, 5 a 10 minutos todo el proceso de hemostasia secundaria y 48 a 72 horas hasta que se produce la retracción del cuadro y la fibrinolisis. ¿Cuáles son los factores de la coagulación? Acá están los más importantes, los que están en verde señalizados. Muchos de ellos son los que se denominan factores K-dependiente. Todos los factores de la coagulación, K-dependiente o no, son sintetizados en el hígado. Y los factores denominados vitamina K-dependientes son el factor 2 o protrombina, el factor 7 o proconvertina, factor 9, factor de Krishna, también denominado, factor 10 y las proteínas S y C. Esto por ahí, como para concepto general de los factores de la coagulación, tengan presente este cuadrito, pero principalmente recordar los factores vitamina K dependiente y los factores que son estos 5, y factores importantes que lo van a ver cuando veamos las cascadas en las próximas diapositivas, las cascadas de coagulación o la vía intrínseca o extrínseca, la predominancia o la presencia del calcio, lo importante que es en cada una de las vías, ¿sí? Lo mismo que el factor 5. Pero bueno, esta es una diapo donde está el pantallazo de todos los factores de la coagulación y los vitamina K dependientes como los más importantes. ¿Cuál es el objetivo final de la coagulación? Estamos en el paso final, ¿no? Ahora lo vamos a desgranar desde los pasos previos en las distintas vías, intrínseca o extrínseca. Pero el objetivo final de la coagulación es la transformación de una proenzima, la protrombina, a partir del factor 10 activado, que se va a activar por estas dos vías, intrínseca y extrínseca, que vamos a ver ahora, la conversión de la protrombina en trombina. Esta trombina actúa sobre el fibrinógeno para formar fibrina. Y la fibrina es lo que forma el trombo o el coágulo de fibrina. Este coágulo de fibrina después va a sufrir transformaciones para hacer este coágulo más firme. Inicialmente es más frágil y después es más firme. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo se produce la conversión de protrombina en trombina? Lo vimos en esta diapo. A partir de procesos, ¿sí?, donde se va a formar primero el activador de la protrombina. Uno de los procesos finales, o el proceso final tanto de la vía extrínseca o intrínseca de la coagulación, es promover o activar a este activador de la protrombina, que como dijimos, transforma la protrombina en trombina con presencia de calcio. Fíjense que el calcio va a aparecer en muchos de estos procesos metabólicos, ¿sí?, o de transformación de proenzimas en enzimas. Entonces, el activador de la protrombina en presencia de calcio forma la trombina. Y la trombina, como dijimos, va a transformar el fibrinógeno en monómeros de fibrina, que también con presencia de calcio y también de una retroalimentación de la propia trombina, van a estabilizar estas fibras de fibrina, ¿sí?, en fibras de fibrina entrecruzadas más resistentes. Trombina, fibrinógeno a monómeros de fibrina, calcio, fibras de fibrina y fibras de fibrina más firmes o entrecruzadas, favorecido por la trombina. Uno
cuando empieza a analizar estas cascadas, lo empieza a ver como complejo porque empiezan a aparecer un montón de nombres y de reacciones enzimáticas que hay que saberlas, ¿sí? Entonces no queda otra que leerlas, pero bueno, uno va adentrándose a lo que es este proceso. ¿Cuál es el rol de la vitamina K en el proceso de la coagulación? La vitamina K es una vitamina liposoluble que se absorbe en el intestino delgado y se almacena en el hígado. Las principales causas de déficit de vitamina K es una deficiencia en la ingesta o una ingesta inadecuada, dietas muy restrictivas, carentes de verduras, de frutas, de alimentos, principalmente carnes y derivados de la carne, lácteos, son fuentes importantes de vitamina K. Enfermedades como que generen mala absorción intestinal o disminución de los depósitos por enfermedad hepática. El déficit de vitamina K es bastante frecuente en los recién nacidos, ¿sí? Por eso es práctica habitual a los recién nacidos incorporarle una dosis de vitamina K intramuscular para recuperar ese déficit, ¿sí? Que puede generar trastornos principalmente de la alteración del TP, porque es el factor 7 de la vía extrínseca, que tiene una media más corta, que se va a expresar como primer déficit cuando hay alteración de la vitamina K. Cuando el déficit de vitamina K se hace más prolongado o prolongado en el tiempo, ya empiezan a producirse descenso de los otros factores de vitamina K dependientes, que son el factor 2, factor 9 y factor 10. Y ahí se va a alterar el tiempo parcial de tromboplastina o KPTT. Entonces, inicialmente, cuando hay déficit de vitamina K, se va a alterar el TP. Cuando ese déficit es prolongado en el tiempo, se va a alterar también el KPTT. Bueno, acá está graficado cuál es el ciclo de la vitamina K. Esta enzima, que se llama epóxido reductasa, va a reducir a esta vitamina K oxidada a su forma reducida, y es la forma reducida de la vitamina K que va a actuar como cofactor para la activación de los factores vitamina K que dijimos dependientes, ¿sí? La vitamina K reducida actúa como cofactor de esta descarboxilasa para transformar o formar los factores 2, 7, 9 y 10. Entonces, acá hay un ejemplo, warfarina, que la warfarina es una droga anticoagulante oral. Quizás ustedes tengan algún familiar, algún conocido que pueda estar tomando warfarina, u otra, algo más común que la warfarina es el acenocumarol, ¿sí? El Sintrón, algunos por ahí lo conocen o lo han escuchado por nombre comercial, que actúan básicamente a este nivel, ¿sí? Inhiben a esta enzima que es la epóxido reductasa. Entonces, la vitamina K no puede reducirse, por lo tanto va a haber disminución de vitamina K reducida, que es un sustrato importante para la formación de los factores de la coagulación. Hay menos formación de los factores de la coagulación, por lo tanto, tendencia a la hemorragia. Recuerden, cualquier cosita que quieran que aclare un poco más o que no entiendan, me van parando, ¿sí? Entonces acá lo que hicimos es, cuando empezamos a hablar del proceso de la coagulación, hicimos un parate para hablar, no un parate, pero un agregado del rol de la vitamina K por la importancia que tiene en estos factores de la coagulación vitamina K dependiente. Y hablando de la hemostasia secundaria propiamente dicha, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca conducen a la formación del activador de la protrombina. Acá dice activador de la trombina, pero en realidad es activador de la protrombina, ¿sí? Los que le dije inicialmente en esta diapo, ¿sí? Toda la vía extrínseca o intrínseca llevan finalmente a activar al activador, valga la redundancia, el activador de la protrombina, que es este. La vía extrínseca
suele comenzar con un traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes, perdón. Y la vía intrínseca es una cascada de reacciones que inician por factores presentes en la sangre. Ahora lo vamos a desarrollar puntualmente. Y ambos desencadenan en una vía común, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, en esta vía común, que es la transformación de protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina, y después los polímeros de fibrina, que es la estabilización del coágulo de fibrina. Como les decía, fíjense en cuántas reacciones de activación interviene el calcio, ¿sí? Por eso déficit de calcio importante, más allá de presencia de factores de coagulación, va a traer aparejado trastornos severos de la coagulación. Bueno, vía extrínseca de la coagulación. Empecemos a desglosar cada una de las vías, ¿sí? Uno, a fines prácticos y didácticos, uno las vías de coagulación las divide en vía extrínseca. En realidad existe una vía extrínseca e intrínseca, y habla, lo que ustedes habrán escuchado o leído, lo que es la cascada de la coagulación. Cascada de la coagulación se denomina o se denominó porque, en una manera más didáctica, como que un proceso lleva a otro y ese otro proceso lleva a otro en forma de cascada. Pero en realidad, como vamos a ver más adelante, todos los procesos se generan simultáneamente. No existe primero uno para que después se desencadena el otro. Se generan un poco en forma simultánea. Por eso el término cascada de la coagulación quedó un poco desactualizado. Entonces, en la vía extrínseca de la coagulación, como dijimos, se genera, lo dijimos en esta diapositiva, suele comenzar por un traumatismo de la pared vascular y tejidos circundantes, ¿sí? Un traumatismo tisular, que va a liberar o va a exponer lo que se llama un factor tisular, o también llamado tromboplastina tisular. Factor tisular. Este factor tisular va a generar la activación del factor 10. En compañía, por decirlo de alguna manera, o en presencia del factor 7. ¿Sí? El factor 7 activado más el factor tisular, o en presencia de calcio, como está aquí, va a generar la activación del factor 10 a factor 10 activado. Y este factor 10 activado, uniéndose al factor 5, al calcio y algunos fosfolípidos de las plaquetas o fosfolípidos tisulares, van a activar a este activador de la protrombina, que es el que va a transformar la protrombina en trombina, ¿sí? Otra vez, calcio también presente acá. Fíjense la importancia del mismo, ¿sí? Y la trombina ejerce un efecto de retroalimentación sobre el factor 5. Entonces, aparte de ver estas vías o esta vía extrínseca, particularmente que estamos viendo ahora como cascada, si la queremos ver en forma didáctica, saber que, aparte de que no es cascada, sino que se producen fenómenos en forma simultánea, también elementos intermedios de formación, en este caso la trombina, actúan en forma de retroalimentación positiva. Entonces se forma trombina que activa más factor 5, que junto con el factor 10 va a formar más activador de la protrombina, que va a formar más trombina, y a su vez es todo un círculo virtuoso de aumento de formación de trombina finalmente. Habrán visto en seminarios, los que tuvieron oportunidad de ver el seminario anterior del año pasado, ya sea en forma de diapo o en el video, que se hablaba mucho del complejo tenaza extrínseco. ¿Qué es el complejo tenaza extrínseco? Es la vía del factor tisular, ¿sí? La vía de la vía extrínseca, obviamente, y es una vía, la vía extrínseca es una vía rápida, como dijimos en una anterior diapositiva, de 10 a 15 segundos, ¿sí? Y se forma lo que se llama una diesasa o una tenasa, que
cuando suelen preguntar en examen, está formado por el factor 7 activado, que junto con el factor tisular van a actuar sobre el factor 10 para activar transformarlo en factor 10 activado. ¿Sí? Entonces, la tenaza extrínseca o la tenaza de la vía extrínseca es factor tisular, factor 7 activado, los cuales actúan sobre el factor 10 para formar el factor 10 activado. Esta es la tenaza extrínseca. Esta unión para activar el factor 10 activado. Que el factor 10 activado con calcio y factor 5 activado van a generar o van a activar a este activador de la protrombina. Esto por la vía extrínseca. Ahora vamos a ver cómo se llega a esto por la vía intrínseca. Esta es una vía rápida, como dijimos, explosiva y de poca formación de trombina. La vía intrínseca, como lo vamos a ver en un ratito, es un poco más lenta, pero una vía formadora de mayor cantidad de trombina. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Sí. Bueno. Los que están acá, digamos, o algunos tuvieron la oportunidad de ya leerlo el tema, o de haber visto el seminario anterior. Yo leí del Lighton y vi el Bien, videito de YouTube. bien, perfecto, claro, exacto. Que lo dio la doctora, la profe Casarini, perfecto. Bien. Sí, ese seminario fue dado el año pasado y el anteaño pasado, y en este año, como es sincrónico la actividad, en realidad estaba pensado para que sea presencial en el aula, pero bueno, no es presencial, pero es sincrónico, entonces la otra estaba grabada, entonces uno trató de modificar algunas diapositivas y por ahí priorizar algunas otras cosas para que se puedan entender. Bueno, entonces terminamos con la vía, vamos a retomar, pero vimos vía extrínseca de la coagulación, toda la vía y el complejo de la tenaza extrínseca. Ahora vamos a la vía intrínseca de la coagulación. Como dijimos, la vía intrínseca se desencadena a partir del traumatismo de la sangre en contacto con el colágeno, ¿sí? Traumatismo de sangre o contacto con el colágeno, que van a activar al factor 12, pasa de factor 12 inactivo a factor 12 activado. Este factor 12 activado, en presencia de ciminógenos o precalicreína, va a actuar sobre el factor 11 para activarlo. Entonces, 12 activado, 11 activado. Este factor 11 activado, junto con calcio, acá otra vez el calcio vuelve a participar. El factor 11 activado actúa sobre el factor 9 para activarlo y forma el factor 9 activado. ¿Sí? Y este factor 9 activado, junto con la presencia de factor 8 activado más la presencia de calcio, ¿sí? Van a actuar sobre el factor 10 para activar este factor 10, ¿sí? A transformarlo en factor 10 activado. También intervienen algunos fosfolípidos de las plaquetas. Y a partir del factor 10, lo que dijimos, ¿no? El factor 10 activado van a través, con la presencia de calcio, activar al activador de la protrombina para transformar protrombina en trombina, ¿sí? Estos son los diferentes pasos de esta vía intrínseca. Entonces, repasando, activación del factor 12, donde se liberan también fosfolípidos plaquetarios que contienen factor plaquetario 3, la activación del factor 11, la activación del factor 9 y la activación del factor 10, ¿sí? Que es que factor 10 activado junto al factor 5, factor 10 activado junto al factor 5, más fosfolípidos plaquetarios y calcio, activador de la protrombina. Como dijimos, para volver a repasar, una de las diferencias importantes entre la vía intrínseca y extrínseca es que la vía extrínseca es de naturaleza que se denomina explosiva. ¿Sí? Una vez iniciada, su velocidad de formación del coágulo está limitada solo por la cantidad de factor tisular, ¿sí? Y por la cantidad de los factores de la coagulación presentes. Entonces,
por ahí en un lapso de 15 segundos ya puede estar formándose el coágulo. En cambio, la vía intrínseca es mucho más lenta en su proceso y necesita generalmente de 1 a 6 minutos para llevar a cabo ese proceso de la coagulación. Y repitiendo, como dije en un principio, tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. Excepto en los dos primeros pasos de la vía intrínseca, este y este, van a ver que los iones calcio son necesarios tanto para la promoción como para la aceleración de las reacciones de la coagulación, ¿sí? Entonces, repetimos, si no hay iones calcio, por más que haya factores de coagulación, no se va a producir la coagulación sanguínea por ninguna vía. Entonces, la importancia de los iones calcio en la indemnidad de las dos vías. Así como teníamos el complejo de la tenaza extrínseca de la vía extrínseca, tenemos el complejo de la tenaza intrínseca de la vía intrínseca, ¿sí? Como dijimos, la vía de contacto generalmente es un trauma sanguíneo interno, exposición al colágeno, es una vía de reacción un poco más lenta y se forma la diesasa o la tenaza de la vía intrínseca, que está formada principalmente por el factor 9 activado, ¿sí? Factor 9 activado, que en presencia del factor 8 activado, la unión del factor 9 y el factor 8, también como en la vía extrínseca, actuando sobre el factor 10 para formar el factor 10 activado. Entonces, vía tenaza de la vía intrínseca, factor 9 y factor 8, que actúan para formar factor 10 activado. Y finalmente, activador de la protrombina. En el grafiquito de la vía o de la tenaza extrínseca, veíamos que el proceso final del factor 10 activado era activador de la protrombina. Bueno, acá también, de la vía intrínseca, activador de la protrombina, con factor 10 activado, calcio y factor 5 activado. Lo que les decía un poco, y ahora por ahí lo ampliamos un poquito más, si bien para una cuestión didáctica, o incluso no solo didáctica, sino que en su momento se pensaba que todos estos procesos de activación de la coagulación, tanto de la vía extrínseca o intrínseca, se producía en forma de cascada. En realidad no es tan así, son procesos que se van generando simultáneamente y también entra el concepto, aparte de que no es el concepto de que no es cascada propiamente dicha, sino el concepto de que la trombina, ¿sí? Es un elemento que actúa retroalimentando, aparte de transformar fibrinógeno en fibrina, tiene efectos, ¿sí? De activación o de formación, ¿sí? de la promoción de la formación del coágulo, ¿sí? Permitiendo actuar sobre otros factores de la coagulación sanguínea, además del fibrinógeno. Por ejemplo, la trombina tiene un efecto proteolítico directo sobre la protrombina, ¿sí? Actúa sobre la protrombina para formar más trombina, ¿sí? Se auto retroalimenta positivamente. Actúa sobre otros factores de la coagulación sanguínea responsables de la formación del activador de la protrombina, por ejemplo, acelerando las acciones de los factores 8, de los factores 9, de los factores 11 y de los factores 12. Todos estos que suelen estar en la membrana plaquetaria. Eso es lo que decíamos recién, ¿no? Así como la trombina genera fibrinógeno y a su vez actúa más sobre la protrombina para generar trombina, ¿sí? Lo que se llama el impulso de trombina. Después, siguiendo con lo que decíamos recién, la retroalimentación positiva de la formación del coágulo por las otras acciones que tiene la trombina, aparte de actuar sobre el fibrinógeno, lo que le decía recién, ¿no? Estimulan o aceleran los procesos de diferentes factores de la coagulación, muchos de ellos
incorporados en la superficie plaquetaria y todos ellos aceleran el proceso de la vía de la coagulación, intrínseca principalmente. Creo que también activa el factor 13 a 13A para estabilizar lo que es el coágulo. Exacto, sí, creo que está en una diapo más adelante. Eh, exacto, bueno, acá está definido la trombina, no sé si lo están viendo con el cursor, con el factor del 13A, es una 13A, perdón, activa este factor 13A para estabilizar más el complejo o el coágulo de fibrina. Exacto, creo que en otra diapo también aparece, pero está muy bien, sí, está muy bien. Bien, entonces lo que decíamos del el modelo celular de la coagulación se empieza a hablar a partir de esto que estábamos diciendo. Se deja un poco atrás el concepto de cascada y sino que se empieza a hablar de procesos o modelos celulares en donde existen, no existen cascadas, sino tres estados superpuestos, ¿sí? Se habla de un proceso de iniciación, de un proceso de amplificación y un proceso de propagación, ¿sí? Entonces, este modelo celular enfatiza en la importancia de los receptores celulares específicos para las proteínas de la coagulación, que las superficies celulares son el ambiente natural donde se desarrollan las reacciones de coagulación. Había un concepto inicial de que todas estas reacciones de coagulación se producían, digamos, no asociadas a las superficies celulares, sino en el intersticio. Se ven que todos, a partir de los receptores que tienen, por ejemplo, las plaquetas, y por eso todas estas reacciones se generan en estas superficies celulares como plaquetarias, y el concepto que las plaquetas no pueden iniciar la coagulación a pesar de ofrecer una superficie más eficiente para generar la trombina, ya que no expresan factor tisular, ¿sí? Esto es un concepto importante. Las plaquetas tienen una superficie para generar trombina importantísima porque tienen un montón de factores de coagulación asociados al proceso de coagulación en su superficie. Pero al no expresar factor tisular, no pueden ser iniciadores de la vía de la coagulación, ¿sí? Sí del tambor homeostático o la coagulación primaria, pero no de la vía secundaria, perdón, de la hemostasia secundaria. Entonces, estos estados superpuestos en este modelo celular de la coagulación, hablamos de una fase de iniciación, de amplificación y de propagación. ¿Cuál es la fase de iniciación? El complejo factor tisular, factor 7. Factor tisular, factor 7. ¿Sí? Que de forma directa e indirectamente a través del factor 9 activa al factor 10. ¿Por qué directa o indirectamente? Directa, como dijimos, factor tisular, factor 7 activado, actúa sobre el factor 10 para formar factor 10 activado, que junto al factor 5 y el factor y en la presencia de calcio, el activador de la protrombina. Y forma indirecta porque el factor tisular junto con el factor 7 activado, ¿sí? Van a actuar sobre el factor 9 de la superficie plaquetaria y van a formar el factor 9 activado, ¿sí? Esta activación del factor 9 por esta vía indirecta, factor tisular, factor 7, podemos ver que es un sitio donde van a converger las dos vías, extrínseca o intrínseca. Ustedes recordarán que en la vía extrínseca, propiamente dicha, pura, factor 9 no aparece. Factor 9 es puro de la vía intrínseca de la coagulación. Bueno, este es un punto de contacto de las dos vías, ¿sí? Esta activación indirecta del factor 9, indirecta decimos porque se activa desde la vía extrínseca, no puramente desde la vía intrínseca. ¿Sí? Este es un punto de contacto, esta activación del factor 9. Punto de contacto de las dos vías, ¿sí?
Entonces, en la fase esta de iniciación, ¿qué es lo que se produce principalmente? La adherencia plaquetaria, que es mediada por el colágeno y el factor de von Willebrand, y la glicoproteína 1-bes 2A. Y acá donde se va a formar la tenasa de la vía extrínseca, factor tisular, factor 7 activado. En la fase de amplificación, la formación del factor 10 activado a través del complejo tenasa intrínseco, ¿sí? Que es factor 9 y factor 8 activado, es 50 veces más eficiente que la llevada a cabo por el complejo factor tisular y factor 7A, lo que dijimos, ¿sí? La activación o la formación de factor 10 por la vía intrínseca va a ser 50 veces más potente o eficiente que la formación del factor 10 activado por la vía extrínseca. ¿Sí? Pero a su vez es más lenta. Pero a su vez es más lenta, claro. Exacto. Inicialmente, digamos, lo que comienza inicialmente es la vía extrínseca, que es como que da el puntapié inicial, y si bien la vía intrínseca es más lenta, es como decía vos, es mucho más potente en cuanto a generación de factor o eficiente en cuanto a la formación de factores de coagulación, o mejor dicho, activación de los factores de coagulación para llevar al proceso o al objetivo final que es el trombodefibrina. ¿Sí? Okay. Entonces, la trombina formada junto con el calcio de la sangre y los fosfolípidos ácidos que provienen de las plaquetas participa activamente en un proceso de retroalimentación para la activación de los factores 11, 9, 8 y 5 y de forma especial para acelerar la activación de las plaquetas. Simultáneamente, por mecanismos quimiotácticos, los factores mencionados son atraídos a la superficie de las plaquetas, donde tiene lugar de forma muy rápida importantes procesos de activación y multiplicación. Por eso cuando uno digamos, deja ese concepto atrás de cascada y habla más que nada de esa teoría celular, es un poco por esto, ¿no? Son todos mecanismos de activación, pero a su vez de retroalimentación y a su vez de más retroalimentación. Entonces, fíjense que la trombina no solo actúa sobre el fibrinógeno, sino que también actúa sobre la protrombina para formar más trombina y activa también actúa también en procesos activos de activación del factor 11, factor 9, factor 8. Todo es un proceso de potenciación de esta cascada, digámosle, o de esta vía intrínseca. Por eso se denomina fase de amplificación. Y después la fase de propagación, ¿sí? Se van a formar, bueno, como dice acá la diapo, la amplificación del proceso por mecanismo de retroalimentación y la activación de todos estos factores permiten activar grandes cantidades de factor 10, ¿sí? Todo esto que vimos hasta ahora, el objetivo final que tiene es activar grandes cantidades de factor 10 a factor 10 activados y formar el complejo protrombinasa, ¿sí? Y a expensas de esta el fibrinógeno en fibrina. Protrombinasa que actúa sobre la protrombina formando trombina y de trombina de fibrinógeno en fibrina. El proceso final, siempre en la superficie de la plaqueta, se acelera para generar de forma explosiva grandes cantidades de trombina y fibrina. Todo este es el complejo, digamos, todo este es el objetivo final, ¿sí? Cuando hay ausencia de factor 8 o de factor 9, eh, ¿alguno sabe cómo se denomina la enfermedad donde hay ausencia congénita del factor 8 de la coagulación? Hemofilia clásica. Exacto. ¿Y del factor 9? No me acuerdo. Hemofilia no clásica. No, Ah, bueno, hemofilia B. No, no, mentira. Hemofilia clásica, hemofilia A o clásica, la del factor 8, y hemofilia B, la del factor 9. Entonces, ¿qué interpreta en estas enfermedades de hemofilia donde hay ausencia o alteración del factor 8 y del factor 9? Que el proceso de iniciación de la coagulación va a ser normal, porque es dependiente del factor tisular y del factor 7A, pero las fases de propagación, ¿sí?
de amplificación y propagación va a estar severamente disminuida. Por ende va a haber una hemostasia inadecuada, principalmente por afectación de la vía intrínseca, básicamente, ¿no? Que es la vía más importante por la gran formadora de trombina y de fibrina, digamos, ¿no? Bueno, y con respecto a la formación de fibrina, ¿sí? El depósito de fibrina, cuando la trombina actúa sobre el fibrinógeno para transformar fibrinógeno en fibrina, el objetivo es estabilizar esa fibrina, es estabilizar ese tapón plaquetario formada por la hemostasia primaria y sirve de anclaje de las plaquetas, demás plaquetas que se van agregando, ¿sí? Y esta fibrina, lo que decía recién una compañera, no recuerdo quién era, eh, es estabilizada por una enzima que se activa por la trombina y el calcio y se denomina el factor 13 activado, ¿sí? Entonces, la función del factor 13 activado es estabilizar la fibrina formando polímeros de fibrina para hacerlo más intenso, por decirlo de alguna manera. En las primeras diapositivas habíamos visto ¿no? La estabilización de las fibras de fibrina, ¿sí? Con este factor estabilizador de fibrina activado llamado factor 13A. Entonces, uniendo un poco las vías, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, tenemos el vaso lesionado, ¿sí? Con la adhesión y la agregación plaquetaria, primero la vasoconstricción y paralelamente la activación de los factores de la coagulación por la vía intrínseca y la vía extrínseca, con el objetivo final de formar trombina para transformar el fibrinógeno en fibrina que es insoluble, ¿sí? Y formar esta red de fibrina que atrae incluso más plaquetas, ¿sí? Entonces, que es el objetivo final de la fibrina, es estabilizar este tapón plaquetario a partir de esta red insoluble para que ese coágulo tenga más resistencia. Después va a venir, lo que se va a ver en la próxima clase, en lo que se denomina el proceso fibrinolítico, es decir, la lisis o la destrucción de este tapón o este coágulo para volver a la hemostasia inicial, una vez resuelto la situación, ¿no? Una vez cicatrizado, se tiene que producir la fibrinolisis. Estas son un resumen de qué pruebas de laboratorio se solicitan o según qué pruebas de laboratorio voy a evaluar cada vía extrínseca o intrínseca o vía común. Entonces yo sé que la vía extrínseca, donde interviene el factor tisular y el factor 7, activado lo voy a medir por una prueba hemostática que se llama el tiempo de protrombina. La vía intrínseca la voy a medir por el tiempo parcial de tromboplastina activado, que se llama TTPA o KPTTA. Eso lo van a ver un poco más adelante. Y después una vía común, que como dijimos, la vía extrínseca y la vía intrínseca se unen en una vía común. Entonces, ¿cómo voy a medir la vía común? Y por las dos, tanto por el TP, tiempo de protrombina, como el TPPA. Si yo quiero evaluar la hemostasia primaria, que básicamente cuando uno evalúa la hemostasia primaria, como dijimos al comienzo del seminario, uno habla de hemostasia primaria y lo primero que tiene que pensar es en las plaquetas. Entonces, si yo evalúo la hemostasia primaria, voy a evaluar en el fondo la cantidad o la calidad en su acción o en su indemnidad de las plaquetas. Y la hemostasia primaria se mide por el tiempo de sangría, y que el tiempo de sangría es una lesión, como dice, más o menos lo dice la palabra. Eso en la práctica clínica prácticamente no se usa, ¿sí? Pero es el tiempo en que tarda en formarse un coágulo, ¿sí? Hasta desde que yo genero una lesión, generalmente en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Una pequeña herida, y todo ese proceso dura entre 3 y 7 minutos, ¿sí? Dentro de lo normal. Entonces mide la duración de una hemorragia provocada por una incisión superficial.
y por tanto valora el funcionamiento de la hemostasia primaria. Y se va a encontrar alargado cuando existe alteración numérica o funcional de las plaquetas, ¿sí? ¿Se recuerdan cómo se llaman cuando las plaquetas estaban en un número bajo? Plaque. Yo tengo plaquetas bajas en un hemograma. ¿Trombocitopenia? No. Perfecto. ¿Sí? Trombocitopenia o plaquetopenia. Perfecto. Y a veces uno puede tener funcionales de un número, y a veces uno puede tener las plaquetas pero son funcionalmente, están funcionalmente dadas, porque diferentes alteraciones, enfermedades, generan plaquetas normales en cantidad, pero anormales en su funcionalidad. Por eso también se ve alterada la hemostasia primaria. Este déficit de factor de von Willebrand, hay enfermedades que se llaman de von Willebrand, donde se va a ver alterado el tiempo de sangría. Y la hemostasia secundaria, como dijimos, lo vamos a evaluar principalmente por los dos tiempos. El tiempo de tromboplastina activada, TTPA, que mide principalmente la vía intrínseca, entre 25 y 45 segundos, ¿sí? Aunque también va a englobar la vía común, ¿sí? Y se va a ver alterado en enfermedad de von Willebrand, hemofilia A y B, déficit de factores 12 o factor 11. Y el tiempo de protrombina, también INR o tiempo de Quick, que dura normalmente de 10 a 14 segundos y valora la vía extrínseca, aunque también engloba la vía común. ¿Se acuerda que la vía común se podía valorar por las dos pruebas hemostáticas, la del TP y el TTPA? Cuando yo tengo alterados estos tiempos, ¿sí? Si yo tengo, la alteración generalmente es más, es raro tener menos de 25. Generalmente lo que uno trata de buscar en estos análisis de laboratorio es la prolongación tanto del TTPA como del TP, que me está hablando de alteraciones de la coagulación, ¿sí? Normalmente, cuando un paciente está anticoagulado, recuerdan en una pusimos el ejemplo de la acción de la vitamina K, que pusimos un ejemplo de una droga que se llama warfarina, ¿sí? Que actúa sobre esta enzima que reduce la vitamina K, por ende voy a tener menos factores de la coagulación. Cuando yo tengo un paciente anticoagulado por warfarina, lo que voy a hacer, voy a evaluarlo a partir de lo que es el tiempo de protrombina o el INR, ¿sí? La evaluación de la anticoagulación se hace más que nada por INR o también llamado RIM, pero eso es algo muy específico. Pero en el fondo lo que yo voy a encontrar son prolongaciones, ¿sí? Tanto de la vía del KPTTA como del tiempo de Quick, ¿sí? En un paciente anticoagulado probablemente el TTPA va a ser más de 60, 70 segundos y el TP va a ser más de 20 o 30 segundos, ¿sí? Después hay valores para decir estoy demasiado anticoagulado o estoy poco anticoagulado, ¿sí? El objetivo de la coagulación es eso, prolongar estos tiempos, pero tampoco prolongarlos indefinidamente porque si no corro el riesgo de hemorragias, ¿sí? Yo no quiero que el paciente anticoagulado lo anticoagulo para que no genere trombos, no se generen coágulos, pero tampoco quiero pasarlo al otro extremo para que se genere procesos hemorrágicos. Entonces tengo que encontrar un intermedio. Bueno, esta fue la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar. ¿Les pareció, entendieron, les sirvió? Díganme que sí, por lo menos. Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, bueno. Bueno, bueno, no. Yo sé que es difícil, bueno, les vuelvo a repetir, uno trata en estos seminarios de dar conceptos básicos y que sirvan más que nada como repaso de lecturas previas que uno haya podido hacer. Esto es como todo, es leerlo, volverlo a leer y volverlo a leer, y algunas cosas no queda que memorizar, nada, memorizar cuáles son los factores
exacta por la secuencial. Bueno, chicos, chicas, así que si no hay ninguna pregunta, les agradezco y bueno, si no hay ningún inconveniente, los espero la semana que viene, el viernes, ya, si mal no recuerdo, ahora me entró la duda, que es con la primera, con ya respiratorio, ¿no? ¿Tienen el programa acá? No saben, ¿no? La verdad que todavía Creo que ya empieza no con las terminé primeras con lo de clases esta respiratorias. semana. Sí, 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 me imagino, sí. No, estoy en duda ahora. Si empieza ya, seminarios de respiratorio, hay una última clase de fibrinolisis. Eso es lo que no lo tengo muy presente. Pero bueno, sea lo que sea, va a aparecer en el campus para ir, ordenando. Y esta charla se va a subir, calculo que en el transcurso de mañana ya va a estar subida este video. ¿Sí? Y esperamos por ahí el sábado poder subir las guías de morfo y de habilidades clínicas para la semana que viene, así tienen tiempo de ir leyéndola y ir analizándola. Bárbaro. Bueno, Gracias, chicos, profe. muchas gracias. Bueno, buen fin de para todos. Que sigan bien, ¿eh? Igual. Chao, chao. Profe. Chao, chao.